Animales extintos. 10 especies extintas por culpa del hombre. Muchos son los animales extintos como consecuencia de la acción del hombre. En este artículo abordamos 10 de las especies más emblemáticas que ya no existen. En la historia, el hombre ha sido capaz de lo mejor, pero también de lo peor. Entre los grandes errores de la humanidad se encuentra el de haber menospreciado la vida animal de nuestros parajes naturales. La fauna y la flora han pagado nuestros excesos, y como consecuencia no son pocos los animales extintos en las últimas décadas. Entre las causas de esa extinción encontramos la destrucción de hábitats naturales, la caza excesiva y la introducción de especies invasoras externas al medio. Animales que la evolución había tardado millones de años en dar forma, y que nosotros hemos extinguido en apenas un siglo. En este artículo hablamos de 10 especies que ya no podrás volver a ver nunca más pues se las considera extintas. 1. Rinoceronte blanco del norte. 2. Tigre de Java. 3. Oso grizzly de California. 4. Dodo. 5. Alca gigante. 6. Foca monje del Caribe. 7. Puma del este norteamericano. 8. Huia. 9. Baiji. 10. Cuaga. 1. Rinoceronte blanco del norte. El primer animal de esta lista de especies que han desaparecido por culpa de la acción del hombre es el rinoceronte blanco del norte. En el año 2014 se anunció oficialmente su extinción como consecuencia de la muerte del último ejemplar macho en una reserva keniata. Esta especie es en realidad una subespecie del rinoceronte blanco, y, aunque se están realizando ensayos para intentar fecundar a una de las dos hembras in vitro, el resultado ya no será nunca un rinoceronte blanco del norte puro. 2. Tigre de Java. Presente únicamente en la isla de Java en Indonesia, el tigre de Java era una subespecie del tigre que se podía encontrar únicamente en dicha isla. Fue declarado extinta en el año 2004 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. La causa directa de su extinción fue la implementación de explotaciones arroceras para satisfacer la demanda de alimentos de una población humana fuera de control. Este cambio en su hábitat natural provocó que el tigre de Java se quedase sin un medio en el que cazar, generando la extinción de la especie. Fotografía en blanco y negro de uno de los últimos ejemplares del tigre de Java. 3. Oso grizzly de California. Como dato histórico, el último ejemplar de oso grizzly de California fue abatido en el año 1922, aunque otro ejemplar fue supuestamente visto en 1924. Miembro de la familia de los Ursidae, este animal ha sido, es y será siempre el emblema del estado californiano, se puede ver en la bandera de dicho estado de la costa oeste. El motivo fundamental de su extinción se debe a que el oso grizzly californiano era muy agresivo con otros animales como el ganado doméstico y los primeros colonos norteamericanos. A base de balas, trampas y cebos envenenados, la población de esta especie fue mermando hasta extinguirse. 4. Dodo. Si alguna vez has visitado la isla de Mauricio, en el Océano Índico, seguramente sepas que el dodo es su emblema nacional. Fue en esa isla, a 900 kilómetros de distancia de la isla de Madagascar, donde los marineros europeos de finales del siglo XVII encontraron al dodo. Que solamente existiese en aquella isla fue una fatalidad para la especie. Un animal confiado que acabó extinguiéndose por dos motivos. De un lado, porque el hambre llevó a los marineros a matarlos y comerlos. De otro lado, la introducción de otras especies invasoras como los cerdos, los perros o los monos llevó a que se destruyesen sus huevos. Sin huevos no pudo haber reproducción de la especie, y tan solo 100 años después de su descubrimiento el dodo se extinguió. ¿En qué año se extinguió el dodo? El dodo se extinguió en el año 1662. 5. Alca gigante. Originario del Atlántico Norte, el alca gigante ha sido cazado por los humanos durante miles de años. El problema fue que a finales del siglo XVI lo extinguimos en la Europa continental, y a mediados del siglo XIX terminamos de extinguir a los pocos ejemplares que se refugiaban en Islandia. El motivo por el que se cazó de una manera tan intensa se debía a que su carne era muy nutritiva para los marineros exploradores, y su grasa se utilizaba como combustible para las lámparas. Pero no acaba ahí, sus huevos servían de decoración para casas de aristócratas, sus plumas confeccionaban bellos vestidos e incluso fueron utilizados como cebo para capturar orcas. Ya no forma parte de los animales en peligro de extinción de Europa. 6. Foca monje del Caribe. Otro de los grandes animales extintos es la foca monje del Caribe. Supervivientes de la colonización del Caribe por parte de los europeos, la foca monje no pudo resistir el nivel de caza intensiva al que fue expuesta.
La sobrepesca llevó a su desaparición, y ha puesto en jaque a las subespecies de foca monje del Mediterráneo y foca monje de Hawái. 7. Puma del este norteamericano. El puma del este de Norteamérica fue tristemente declarado extinto en el año 2011. Ese mismo año, este puma dejó de estar en peligro crítico de extinción y pasó a estar extinto. Desde los años 30 era raro ver un puma del este norteamericano, pero quedaba algún ejemplar vivo. No existen muchos datos visuales de este animal, ni siquiera fotografías. Los motivos de su extinción. Principalmente la construcción de minas, aserraderos y otras explotaciones que llevaron a la escasez de presas de este animal. Igualmente, esta subespecie de puma sufrió la caza furtiva para conseguir su preciado pelaje. 8. Huia. La huia era un ave endémica de la isla de Nueva Zelanda. Se trataba de la única especie que mostraba un dimorfismo sexual en el pico, ya que, en comparación con los machos, el pico de las hembras era más largo y curvo. Las causas de su extinción. Principalmente la destrucción de su hábitat natural, como consecuencia de la agricultura intensiva. Como pasase con el dodo, la introducción de especies invasoras por parte de los humanos jugó un papel crucial en la extinción de la huia, cuyo canto nunca más escucharemos. 9. Baiji. El único delfín de agua dulce que existía en toda China fue tristemente declarado extinto en el año 2006. El baiji dejó de reproducirse en el río Yangtze, donde algunos optimistas esperan volver a ver en algún momento un ejemplar. La principal causa de su extinción fue la superindustrialización del país asiático que ha acarreado la contaminación del medio natural y la destrucción del medio natural de este animal. La pesca intensiva para huir de las hambrunas es otra de las grandes responsables de su extinción. Tristemente ya no forma parte de los animales en peligro de extinción de Asia. 10. Cuaga. Animal originario de Sudáfrica, el cuaga desapareció como consecuencia de un periodo de caza intensiva en el siglo XIX. Un animal que solo duró unas pocas décadas en contacto con los humanos. La cuestión es que a los colonos holandeses les gustaba mucho su carne y su piel, además de ser una especie de cebra que competía por los recursos forrajeros tan necesarios para el ganado doméstico.